Colgaron 4 medias rojas en la pared de esa Nochebuena, pero la cuarta era para el perro, y a mí, la niña abandonada, me habían borrado de mi propia familia. Soy Valeria. Valeria nadie, supongo que podrías llamarme así, porque nunca me quedó un apellido. Ahora tengo 26 años y vivo en Denver, Colorado, donde el aire es enrarecido y las montañas se ciernen como jueces silenciosos sobre mi vida. Nací de mi madre y su primer marido, un fantasma de hombre que desapareció cuando yo tenía 3 años, sin dejar nada más que una Polaroid descolorida y un vacío donde debería haber estado un padre. Mamá se volvió a casar cuando yo tenía 5 años, con David Mitchell, un hombre de negocios con labia, un Rolex y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Trajo 2 niños a la mezcla, Emma y Jake, de pelo dorado y ruidosos, el tipo de niños que protagonizarían un cuadro de Norman Rockwell. Yo era la mancha en el lienzo, el extraño que no encajaba en el marco. No llevaba el apellido Mitchell. Mamá nunca presionó a David para que me adoptara, y él seguro que no se ofreció. Yo no era uno de ellos, no en el sentido que importaba. Emma tenía la delicada nariz de mamá, Jake tenía los anchos hombros de David. Yo tenía el cabello oscuro y rebelde, y una mirada tranquila que incomodaba a la gente. No me reía de sus chistes, ni animaba en los partidos de los Broncos como ellos. Yo era la niña que prefería leer en un rincón que unirse a la barbacoa del patio trasero, y nunca me dejaron olvidarlo. David no me llamaba hija. Apenas me llamaba por nada. Solo Valeria, de forma brusca y seca, como si estuviera nombrando un mueble que no le gustaba pero que no podía tirar. Mamá no era mucho mejor. Había pasado de ser todo mi mundo a una sombra, siempre rondando cerca de David, asintiendo a cada una de sus palabras, cuando Emma y Jake se unían contra mí. Llamándome el error u ocultando mis cosas, ella fruncía los labios y miraba hacia otro lado. Una vez, Jake derramó una lata de Coca-Cola sobre mi libro de la biblioteca, sonriendo como si hubiera ganado un premio. Corrí hacia mamá, con lágrimas en los ojos, y ella suspiró. «Valeria, no hagas una montaña de un grano de arena. Eres demasiado sensible, demasiado sensible». Esa fue su excusa para dejar que me desgastaran, poco a poco, hasta que empecé a preguntarme si yo era el problema. La casa era grande, 3 pisos, suelos de madera, una chimenea que rugía cada invierno, pero nunca tuve un lugar en ella. El día de Acción de Gracias era lo peor. Ponían la mesa con la elegante vajilla de mamá, la que solo sacaba para ocasiones especiales, y cada uno tenía su sitio. David en la cabecera, mamá a su derecha, Emma y Jake, uno frente al otro, intercambiando historias sobre la escuela o el fútbol. Yo me rodeaba cerca de la isla de la cocina picando un plato de puré de patatas, porque nunca había una silla extra. «No pensamos que te importara estar de pie», dijo Emma una vez, sonriendo, y mamá se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. 3 años seguidos, mi cumpleaños pasó sin una tarjeta o un pastel. El 14 de julio, perdido en la confusión de las vacaciones de verano y los partidos de béisbol de Jay. Dejé de esperar algo después de la 3ª vez. La sala de estar era un santuario para ellos. Las paredes estaban llenas de fotos enmarcadas, la noche del baile de graduación de Emma, la graduación de Jake, David y mamá cortando la cinta en su nueva oficina en el centro. Mi cara no se encontraba por ningún lado, excepto una instantánea borrosa de cuando tenía 6 años, medio escondida detrás de una planta de ficus caída. Solía mirarla fijamente, preguntándome por qué yo era la única que no encajaba. ¿Sería porque no era lo suficientemente ruidosa? ¿Lo suficientemente guapa? ¿Lo suficientemente Mitchell? Me quedaba despierta en mi pequeña habitación en la parte trasera de la casa, escuchando el zumbido de sus risas en la planta baja, y sentía este dolor, como si fuera una invitada que se hubiera quedado más tiempo del que le correspondía en su propia maldita vida. No eran solo las cosas importantes las que me dolían profundamente, eran las pequeñas cosas, las traiciones cotidianas que se acumulaban como ventisqueros. Emma tomando prestado mi suéter favorito y estirándolo, para luego devolvérmelo con un encogimiento de hombros. Jake poniendo su música tan fuerte que no podía estudiar, sabiendo que tenía exámenes finales al día siguiente. David gritándome que dejara de estar deprimida cuando me atrevía a parecer menos que encantada de ser ignorada. Y mamá, Dios, mamá, siempre poniéndose de su lado, como si yo fuera la que estaba agitando las aguas con solo existir. «Son tu familia, Valeria», decía, como si esa palabra significara algo cuando venía acompañada de una puñalada por la espalda. Pasé 20 años así, como un fantasma en mi propia casa, desvaneciéndome en el papel pintado mientras construían su pequeño mundo perfecto a mi alrededor. Intenté encajar, lo juro,
Sonreí ante sus chistes tontos. Asistí a sus estúpidos eventos. Incluso horneé galletas una vez para el cumpleaños de David. Dio un mordisco, dijo, no está mal, y le dio el resto a Jake como si yo ni siquiera estuviera allí. Fue entonces cuando empecé a sentirlo. Este dolor lento y hirviente que me devoraba por dentro. No era ruidoso ni dramático, todavía no. Era silencioso, un fuego frío que ardía más profundamente cada vez que me miraban, cada vez que me recordaban que no era uno de ellos. A veces me sentaba en el porche trasero, mirando las montañas rocosas en la distancia, y me preguntaba qué había hecho mal. ¿Fue culpa mía que papá se fuera? ¿Me guardaba mamá rencor por atarla a un pasado que quería olvidar? ¿O simplemente nací con una marca invisible que gritaba no deseada? No tenía respuestas, pero las preguntas me mantenían despierta por la noche, royéndome por dentro hasta que no podía distinguir dónde terminaba el dolor y dónde empezaba yo. Yo era su hija, su hermana, su sangre al menos sobre el papel, pero a sus ojos no era nada. Una sombra, una extraña. Y esa traición, esa lenta comprensión de que nunca me necesitarían, nunca me verían, se grabó en mis huesos, preparando el escenario para todo lo que vino después. Pensé que había tocado fondo viviendo como un fantasma en esa casa, pero la pasada Nochebuena me demostró que el suelo aún podía hundirse bajo mis pies. Después de 2 años trabajando en un empleo sin futuro en Boise, sobreviviendo a base de ramen y orgullo, decidí volver a Denver. Ahorré cada centavo de mi sueldo, me salté las salidas a comprar café y las noches de cine, solo para comprar un billete de avión a casa. Me dije a mí misma que esta era mi oportunidad de demostrar que no era invisible. Pasé horas en una tienda de todo a $1 eligiendo regalos. Una bufanda para mamá, una corbata para David, incluso baratijas para Emma y Jake, envueltas en papel rojo barato con lazos que até yo misma. Me temblaban las manos mientras las metía en mi maleta destartalada, con un destello de esperanza ardiendo en mi pecho. Quizás este año me verían. Quizás este año pertenecería a un lugar. Aterricé en el aeropuerto internacional de Denver a última hora de la tarde, con el cielo ya amoratado de color púrpura, y tomé un autobús de Greyhound a la ciudad porque nadie se ofreció a recogerme. La nieve caía con fuerza cuando subí penosamente por el camino de entrada. Mis botas crujían el hielo. Mi aliento se empañaba en el aire gélido. La casa brillaba como una maldita tarjeta de Hallmark. Luces centelleantes colgaban a lo largo del techo. Una corona de flores en la puerta. El leve sonido de Bing Crosby canturreando desde el interior. Llamé a la puerta con el corazón latiéndome con fuerza y mamá respondió, su rostro parpadeando de sorpresa antes de adoptar una expresión indescifrable. Valeria dijo como si estuviera llamando a una desconocida. Ni un abrazo, ni un bienvenida a casa. Solo un paso a un lado para dejarme entrar. El salón me golpeó como un puñetazo. Allí estaban, David tirado en su sillón reclinable de cuero, Emma enviando mensajes de texto en el sofá, Jake lanzándose una pelota de fútbol a sí mismo, todo enmarcado por esas 4 medias rojas clavadas sobre la chimenea. Me quedé paralizada. Mis ojos recorrieron los nombres bordados en dorado. David, Ellen, Emma, Jake. 4. Mi nombre no estaba ahí. Casi me reí, un pequeño sonido amargo, hasta que vi la 4ª media moverse. Max, su terrier ladrador, que jugueteaba con un hueso metido dentro. Habían colgado una media para el perro, pero no para mí. Se me hizo un nudo en la garganta y apreté con más fuerza la maleta. El asa de plástico me mordía la palma. Yo también me alegro de verte, murmuré, dejando caer la bolsa junto a la puerta. Emma levantó la vista y sonrió con aire socarrón. ¡Oh, has vuelto! ¡Genial! Jake ni siquiera me miró, seguía lanzando esa estúpida pelota. David gruñó, con los ojos clavados en una repetición de los Broncos en la tele. Mamá se ocupaba de la cocina, evitándome como si fuera un derrame que no quería limpiar. Yo estaba allí, de nuevo la extraña, viéndolos pasar por sus pequeñas y perfectas vacaciones como si fuera un fallo del sistema. Puse los regalos debajo del árbol, con torpeza, porque nadie hizo espacio, y esperé a que alguien dijera algo, lo que fuera. El silencio era más fuerte que la tormenta de nieve de fuera. La cena fue peor. Habían puesto la mesa con los buenos platos de mamá, los que tienen el borde dorado, y yo volaba de nuevo cerca de la isla de la cocina, sin silla para mí. No sabíamos que venías, dijo Emma, metiéndose un panecillo en la boca, con un tono rebosante de falsa compasión. Y una mierda. Le había enviado un mensaje a mamá hacía un mes, ella me había respondido con un emoji de pulgar hacia arriba, y yo me aferré a eso como a un salvavidas. Comí de pie, picando pavo seco y salsa grumosa, mientras se reían del último fracaso de Jake en Tinder y del nuevo coche de Emma. Mis regalos estaban intactos debajo del árbol. El papel rojo parecía barato y triste junto a sus brillantes bolsas de Macy's. Entonces llegó el susurro que me destrozó.
Mamá se inclinó mientras yo recogía mi plato, su voz baja. Lerra con Neimbautrio. No nos preparamos para ti. Me quedé helada. El plato se me resbaló de las manos. ¿Informaron antes? Yo sí. Ella lo sabía. Simplemente no le importó. Antes de que pudiera reaccionar, la voz de David atravesó la habitación como una motosierra. Valeria, ya eres mayor, dijo, agitando el Bourbon en su vaso, con ojos fríos. Ya no tenemos ninguna responsabilidad sobre ti. Las palabras cayeron como una bofetada, cortantes y definitivas. Lo miré fijamente, luego a mamá, esperando que dijera que estaba equivocado, que me defendiera, aunque fuera una vez. No lo hizo. Miró su servilleta, doblándola una y otra vez. Emma resopló. Jay sonrió con suficiencia. La habitación daba vueltas y sentí que mi pecho se hundía. No sé cómo me mantuve en pie. Bien, dije con voz ronca, como de extraña. Me iré entonces. Nadie me detuvo. Cogí mi abrigo, mi maleta, esos regalos patéticos y salí tambaleándome hacia la puerta. Valeria, espera, empezó a decir mamá, pero David la hizo señas para que se callara. Deja que se las arregle, dijo, como si yo fuera un perro que se había salido de la correa. Salí, la nieve se tragó mis botas y la puerta se cerró detrás de mí, sin despedidas, sin disculpas, solo el aullido del viento y el peso de esos regalos sin abrir en mis brazos. Llegué a mi coche de alquiler, un Corolla de mierda que había aparcado a 2 manzanas, y me desplomé en su interior. El motor se puso en marcha y encendí la calefacción, mientras mis dientes castañeteaban mientras la nieve se acumulaba en el parabrisas. Me quedé allí sentada, mirando las luces de la casa a través de un velo de lágrimas, y algo se rompió. No fue fuerte, no fue dramático, solo un cambio silencioso y mortal. Había pasado 20 años rogándoles que me vieran, y me habían echado a una ventisca sin pensarlo 2 veces. Eso fue todo. El último hilo que me unía a ellos se quemó en ese coche helado, y juré, con los dientes apretados y las manos apretadas en el volante, que nunca volvería arrastrándome, ni por amor, ni por perdón, ni por nada. Me alejé de esa casa sepultada por la nieve con nada más que un tanque de gasolina y una promesa que me hice a mí misma. Desaparecería de sus vidas, pero volvería como una fuerza que no podrían ignorar. El calefactor del Corolla resoplaba mientras lo dirigía hacia el oeste, lejos de Denver, lejos de la familia que me había escupido como un mal sabor de boca. No tenía un plan, solo una necesidad imperiosa de escapar. Por la mañana estaba en Utah, con las montañas rocosas encogidas en mi retrovisor, y seguí adelante hasta llegar a Seattle. ¿Por qué allí? Y una mierda, si lo sé. Quizá fue el cielo gris que coincidía con mi estado de ánimo, o la forma en que el estrecho de Puget engulló secretos como había engullido el mío. Encontré un apartamento en un sótano en Craigslist, húmedo, barato, con una sola bombilla parpadeante, y firmé el contrato de alquiler con los últimos $300 que tenía en mi cuenta. Olía a moho y a arrepentimiento, pero era mío. Estuve hecha un desastre esas primeras semanas. Me despertaba jadeando por las pesadillas de esa Nochebuena, la mueca de burla empapada en bourbon de David, el silencio de mamá doblando servilletas, el calcetín del perro balanceándose como una burla. Me sentaba en el colchón hundido, mirando las manchas de agua en el techo, y sentía que la traición se enroscaba más profundamente. No solo me habían echado, sino que me habían borrado, como si nunca hubiera sido su hija, su hermana, su nada. Había pasado 20 años intentando ganarme un sitio en su mesa, y se lo habían dado a un chucho. El dolor era algo vivo, me arañaba las costillas, pero no podía dejar que ganara. No otra vez. Tenía 2 trabajos para sobrevivir. De día servía café en un local hipster de Pike Place, esquivando a los tíos tecnológicos y sus cafés con leche de $7. De noche reponía estantes en un Safeway abierto las 24 horas, con las luces fluorescentes zumbando como mis pensamientos. Llegaba a casa a las 2 de la madrugada, calentaba unos fideos instantáneos y me los comía sobre el fregadero, con el vapor empañando mi reflejo en la ventana rajada. Esas comidas no eran solo comida, eran combustible para el fuego que estaba avivando. Cada fideo sorbido me recordaba esa noche nevada, no para revolcarme, sino para agudizar mis habilidades. Ya no era de ellos. Construiría una vida que no pudieran tocar. El dinero era escaso, el sueño escaso, pero tenía tiempo para pensar, demasiado tiempo. Repetía cada desaire,
La sonrisa de Emma cuando estiraba mi suéter. La risa de Jay cuando destrozaba mis libros. El eres demasiado sensible de mamá como un disco rayado. El no te debemos nada de David resonando en mis oídos. No era el odio lo que me hacía seguir adelante, todavía no. Era algo más frío, más claro. Había dejado que me definieran durante demasiado tiempo. Eso se acabó. Empecé con poco. Un curso gratuito de programación en línea, de Python, porque era práctico y podía aprenderlo sola. Me encorvaba sobre un portátil prestado de la biblioteca, con el resplandor de la pantalla quemándome los ojos, aprendiendo yo sola bucles y funciones, mientras el mundo dormía. Era brutal. La mitad del tiempo sentía mi cerebro como una papilla, pero cada línea de código era un ladrillo en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Me pasé a trabajar por cuenta propia, aceptando trabajos en Upwork. $50 aquí, $100 allá, arreglando sitios web defectuosos para pequeñas empresas. Trabajaba hasta que se me agarrotaban los dedos, alimentado por el café negro y el rencor. A los 6 meses dejé Safeway. A los 9 meses dejé la cafetería. Alquilé un escritorio de verdad en un espacio de coworking en el centro. Nada lujoso, solo una esquina junto a una ventana con vistas a la Space Needle. Me sentaba allí, con el cristal empañado por la lluvia, y trabajaba en mi propia idea de empresa emergente, una aplicación para autónomos como yo, algo para hacer un seguimiento de los trabajos y los pagos y no quedarnos en la estacada. Lo invertí todo en ello. Cada noche hasta tarde, cada comida que me saltaba, cada céntimo que no gastaba en nada más que en el alquiler y el wifi. No era glamuroso. Mi nevera se quedó vacía, mi ropa se desgastó, pero no me importó. No se trataba de comodidad, se trataba de demostrar que podía valerme por mí misma. Nunca llamaron, ni una sola vez. Ni mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni hola Valeria, ¿estás bien? A veces revisaba mi teléfono, ese viejo hábito que cuesta morir, y no veía nada más que spam. Me dolió. Dios, me dolió. Pero también me liberó. Borré mi Facebook, cambié mi número, corté todos los hilos digitales que me ataban a Denver. Ya no necesitaba su validación, no la quería, pero no podía olvidar. Esos recuerdos, los ojos esquivados de mamá, el desprecio de David, la crueldad casual de los niños, vivían en mí como cicatrices. Los rememoraba en momentos de tranquilidad, no para sangrar, sino para recordar por qué estaba haciendo esto. A finales de año, se lanzó la aplicación, básica, con errores, pero mía. Unos cuantos autónomos la adoptaron, luego unos cuantos más. No era rico, apenas me mantenía, pero estaba vivo, maldita sea, y más fuerte de lo que nunca había estado en esa casa. Pasaba por el horizonte de Seattle al atardecer, el aire lleno de sal y posibilidades, y sentía cómo crecía este poder silencioso. No iba a volver para pedir amor, ni siquiera estaba segura de volver, pero si lo hacía sería en mis propios términos, con la cabeza alta y las manos llenas de algo que no podían quitarme. Sin embargo, la confusión nunca desapareció. Había construido una nueva yo, pero la antigua Valeria, la que había estado de pie en la nieve, agarrando esos regalos, todavía susurraba en la oscuridad. ¿Había sido suficiente? Podría haber luchado más para pertenecer. Las preguntas me carcomían, pero las reprimía. Ellos me habían traicionado, no al revés. Y mientras estaba sentada en ese sótano, luego en ese espacio de trabajo compartido, forjando mi futuro, sabía una cosa. No desaparecía para esconderme, desaparecía para convertirme en algo formidable, algo que nunca verían venir. El primer mensaje de mamá iluminó mi teléfono 3 semanas antes de Navidad, y casi se me cae el café. 2 años de silencio, y ahora me querían de vuelta, pero sabía que no era el amor el que me llamaba a casa. Estaba en Seattle, apurando otro día de 14 horas en mi espacio de coworking, con la Space Needle como una mancha gris a través de la ventana llena de gotas de lluvia. Mi aplicación había despegado. Descargas constantes, un pequeño revuelo en Reddit, suficiente dinero para cambiar el sótano por un estudio con una cama de verdad. Había construido algo de la nada, y me sentía bien, muy bien, hasta que ese mensaje sonó a las 8:47 p.m. Valeria. ¿Puedes venir a casa a cenar este año? Te echamos de menos. 7 palabras, sin emojis, sin disculpas, solo el nombre de mamá parpadeando en mi pantalla como un fantasma de una vida que había quemado. Lo miré fijamente, con el pulgar sobre el botón de respuesta, y sentí un temblor atravesarme. ¿Me echan de menos? Después de 2 años de silencio, ¿me echaban de menos? No respondí, no esa noche. Bloqueé el teléfono, lo metí en el bolso y seguí programando, pero las palabras me carcomían como termitas.
Una parte de mí, la parte blanda y estúpida que aún recordaba las canciones de cuna de mamá, quería creerlo. Quizá por fin habían visto lo que habían perdido. Quizá David se había ablandado, Emma y Jake habían crecido, y esta vez habían colgado un quinto calcetín. Pero la parte más difícil, la que se forjó en aquel Corolla nevado, olía mentira. Yo había desaparecido de su mundo, y ellos me habían dejado. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni siquiera un feliz cumpleaños cuando llegó el 14 de julio. Ahora esto, no me lo tragué. Una semana después, la verdad salió a la luz. Estaba comiendo un bagel en una tienda de delicatessen cerca de Pike Place cuando mi teléfono volvió a sonar. Era Jenny, una antigua vecina de Denver que me había cuidado cuando era niña. Me había encontrado en LinkedIn, de entre todos los sitios, y su mensaje me impactó como un ladrillo. Valeria, atención, tu familia es un desastre. David lo perdió todo en una estafa de bonos. A Jake lo despidieron por jugar en horas de trabajo. Emma se divorció y volvió a casa. Preguntan por ti. Me quedé allí, con los dedos manchados de queso crema, y lo leí de nuevo. En bancarrota, sin trabajo, divorciada. El imperio Mitchell, la sonrisa petulante de David, la mesa perfectamente puesta de mamá, la vida encantada de los niños, se había desmoronado. Y ahora me estaban olfateando, hizo clic, agudo y frío. No me echaban de menos, me necesitaban. Me había abierto camino, había convertido mi exilio en algo sólido, y la noticia debió de filtrarse. Valeria tiene una empresa emergente, Valeria lo está haciendo bien. Ya no era su hija, era un salvavidas, un cajero automático potencial para sacarlos del infierno que ellos mismos se habían creado. La traición caló más hondo que aquella Nochebuena, porque no se trataba de apatía, sino de cálculo. Me habían ignorado cuando no era nada, pero ahora que tenía algo, merecía un mensaje. Me ardía el pecho, una mezcla de rabia y ese viejo dolor que creía haber enterrado. Esa noche di vueltas por mi estudio, con la lluvia tamborileando en el techo, luchando contra ella. ¿Debería ignorarlos? ¿Bloquear el número y seguir construyendo mi vida? ¿O volver, no para salvarlos, sino para ver sus caras cuando se dieran cuenta de que ya no era su felpudo? Había pasado 2 años deshaciéndome de sus sombras, pero la idea de enfrentarme a ellos, de restregarles mi supervivencia por la cara, encendió una chispa que no pude apagar. Escribí: allí estaré. Sin yo también te echo de menos, sin promesas. Solo 3 palabras tan frías como la nieve en la que me habían dejado. El vuelo a Denver fue un borrón. Me senté en la 17C, bebiendo un Sprite de $6, mirando las nubes y repitiendo cada desaire: el no te debemos nada de David, la evasiva de mamá doblando servilletas, las sonrisas de los niños. No era la misma Valeria que había temblado en ese coche. Había codificado mi salida, me había abierto camino a empujones, y no iban a conseguir nada de eso. Pero cuanto más me acercaba, más se agitaba la confusión. ¿Y si suplicaban? ¿Y si mamá lloraba? ¿Si David se humillaba? ¿Podría seguir yéndome? Odiaba no saberlo, odiaba que todavía me tuvieran enganchada después de todo. Aterrizar en el aeropuerto internacional de Denver fue como entrar en una zona de guerra. Alquilé un coche, esta vez un elegante Mazda negro, no una chatarra, y conduje hasta la casa, con las calles decoradas con guirnaldas y luces. Ahora parecía más pequeña, la pintura descascarillada en los bordes, el brillo más tenue. Me senté en el camino de entrada, con el motor en ralentí, y miré por las ventanas. Las sombras se movían en el interior, la silueta de mamá, la postura encorvada de Jake. Estaban esperando. A mí, a mi dinero, a mi éxito, a mi todo para arreglar su desastre. Apreté el volante, con los nudillos blancos, y sentí que la vieja Valeria gritaba en mi interior: «Son tu familia, están sufriendo, ayúdalos», mientras la nueva Valeria, la que me había forjado en Seattle, respondía con un siseo: «No pueden utilizarte. Esta vez no traje regalos, ni bufanda, ni corbata, ni baratijas. Solo yo, con un abrigo y unas botas negros, el logotipo de mi aplicación cosido en la bolsa de mi portátil, una discreta muestra de mi talento que no se les escaparía». Llamé y mamá abrió la puerta, más delgada de lo que recordaba, con los ojos lanzando dardos como si temiera que me fuera a escapar. «Valeria», susurró, extendiendo la mano hacia mí. Di un paso atrás. «Hagamos esto rápido», dije, con voz cortante. Ella se estremeció y entré, dispuesta a enfrentarme a los escombros, no para repararlos, sino para ponerles fin. Me necesitaban ahora, pero me aseguraría de que se arrepintieran de haberme pedido ayuda. Entré en esa casa en Nochebuena como una tormenta que se acerca desde las montañas rocosas,
vestido con un traje blanco impoluto y sin llevar nada más que un sobre sellado. Había llegado la última oportunidad de mi familia para suplicar, y yo estaba allí para enterrarlos con él. El aire me golpeó primero. Rancio, cargado con los fantasmas de las agujas de pino y la desesperación. El salón era una sombra de sí mismo. El árbol se hundía bajo los adornos de la tienda de todo a 100. La chimenea estaba fría, las medias habían desaparecido. Mamá merodeaba cerca del sofá, sus manos retorciendo un paño de cocina como si fuera su salvavidas. David se desplomó en su sillón reclinable, un vaso de whisky barato temblando en su mano, su Rolex cambiado por una muñeca desnuda. Emma estaba sentada en el reposabrazos, con el maquillaje corrido por el llanto, y Jake estaba tirado en el suelo, deslizando el dedo por el teléfono como si pudiera salvarlo. Me miraron cuando entré, un cuadro de ruina, y sentí el peso de sus ojos, hambrientos, esperanzados, patéticos. Valeria, empezó mamá, con la voz quebrada. Tienes buen aspecto. No era un cumplido, era una súplica. No respondí. Solo dejé la bolsa del portátil, con el logotipo de la aplicación brillando bajo las tenues luces, y crucé los brazos. David carraspeó, forzando una sonrisa que no encajaba con sus mejillas hundidas. Me alegro de que hayas venido, hija. Hacía tiempo. Hija. Como si alguna vez me hubiera reclamado. Emma sollozó. Hemos tenido un año duro, y Jake murmuró. Sí, muy duro, sin levantar la vista. Se esforzaban por conmoverme, con una historia lacrimógena ensayada, y los dejé que se pudrieran en el silencio, con mi rostro como una máscara. La cena fue una farsa. La mesa, que en su día fue el orgullo de mamá con su vajilla de porcelana con ribetes dorados, estaba vacía, excepto por un jamón de Costco y unas judías verdes empapadas. Nadie me había puesto un plato, pero no me importó. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo la nieve empolvaba el cristal, mientras ellos picoteaban la comida. La tensión era palpable. Mamá no dejaba de mirarme, con los ojos húmedos. David divagaba sobre la volatilidad del mercado y la mala suerte, arrastrando las palabras. Emma se quejaba de su ex, Jake de su jefe. Estaban pescando, esperando a que picara, a que les preguntara lo mal que estaba, a que ofrecieran ayuda. Yo no lo hice. Había venido a poner fin a esto, no a jugar a ser el salvador. Cuando terminaron, David levantó su copa. Por la familia, dijo, con la palabra amarga en la boca. Los demás repitieron la frase, débil y mecánicamente, y fue entonces cuando me moví. Di un paso adelante, golpeé mi copa de vino con un clavo. Tintín. Y la habitación se quedó en silencio. Me gustaría un minuto, dije, con voz baja y cortante. Hace 5 años, la misma noche, en la misma casa me echasteis. En la nieve. Yo estaba allí, sosteniendo los regalos para los que había ahorrado, y tú cerraste la puerta. A ninguno de vosotros os importó. Hice una pausa, dejando que se asimilara. El labio de mamá tembló. David se movió, inquieto. Los ojos de Emma se desviaron. Ya no te culpo, continué, mintiendo descaradamente porque sí, todavía lo hago. Esa noche me hizo. Construí una vida sin ti, mejor que cualquier cosa que me hayas dado. Pero no creas que estoy aquí porque te extraño. Saqué el sobre de mi bolsillo y lo sostuve en alto. Vine a ajustar cuentas. Lo abrí, saqué un cheque de $1 nítido y burlón y lo dejé caer sobre la mesa. Esto es lo que te debo. $1 por la bienvenida. La despedida. Eso es todo lo que vales para mí. Mamá se quedó sin aliento, y un sollozo se le escapó. David se puso de pie, empujando su silla hacia atrás, con la cara roja. Ingrata, empezó, pero lo interrumpí. Ahórratelo, no me des lecciones, no después de que me echaras como a la basura. Emma susurró, Valeria, por favor, y Jake finalmente levantó la vista, con los ojos muy abiertos. No me inmuté. Sobreviví a ti, dije con voz de acero. No te necesito, nunca te necesitaré. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta, y salí a la nieve, el frío besando mi traje blanco. Nadie me siguió. La casa permaneció en silencio mientras me subía a mi masta, el motor ronroneando. Al alejarme, sentí la agitación, alivio, rabia, un dolor sordo. Había ganado, ¿no? Los había enfrentado, había cambiado el guión, los había dejado sin nada más que $1 y su vergüenza. Pero esa vieja Valeria, a la que había suplicado su amor, todavía me arañaba. ¿Podría haberme quedado? ¿Perdonarlos? La idea me ponía enferma. Me habían traicionado, me habían utilizado, y yo les había dado lo que se merecían. La nieve caía más espesa, cubriendo la carretera, y dejé que enterrara la casa en mi retrovisor, una tumba para una familia a la que había superado. Esta es la verdad que aprendí. No le debes tu alma a nadie, ni sangre, ni lágrimas, ni una maldita cosa si ya te han dado por perdido. Así que si estás ahí fuera, atrapado en una historia en la que eres el fantasma, no esperes a que te vean.
Vete. Construye tu propia mesa, tu propia vida, y cuando vuelvan arrastrándose, dales $1, o nada en absoluto, y cierra la puerta. Tú vales más que sus arrepentimientos.